yo, gracias por invitarme. Un gusto. Y voy a empezar la lectura con un fragmento de una especie de novela, que no es novela, que he hecho, que seguramente publicará Marc Editores, todo va bien. Y luego leeré alguno de los poemas que aparecen en este texto y después un par de poemas inéditos. Esto es a entender como un fragmento. Es muy difícil ser sincera con una misma en estos asuntos. Está en juego el amor, una manera de estar en el mundo. La felicidad natural no permite unos ojos que la analicen, y los ojos aparecen enseguida. ¿Qué buscas? ¿Un reconocimiento? ¿Besar el eje alrededor del que todo gira? ¿Besar a Dios? Hay ríos que llevan siempre la misma agua. Los ojos abiertos de Paco, tumbado en la cama de la rectoría, mirando hacia el techo y escuchando una respiración. Los ojos de Baiba, buscando su infancia, oyendo una respiración. Mis ojos. Nunca he estado más sola que cuando he amado. Debe de ser una deficiencia mía. El último se llamaba Joan y era muy joven. Cuando por primera vez puso sus manos en mis muslos, le dejé hacerlo porque no iba a haber una segunda vez, aunque la hubo, y una tercera, hasta que me fui de Barcelona. Añoraba desear su cuerpo. Añoraba los jirones de soledad que dejó que le robara, cuando oía su voz adormilada dándome detalles de su vida cotidiana que yo desconocía. Si cierro los ojos, puedo oír su voz en la penumbra, describiendo su casa y el bar de sus padres. Había crecido en aquel bar, sirviendo cafés, extendiendo serrín en el suelo cuando llovía y llenando las neveras con la persiana ya bajada y ganas de irse a la cama. Su descolorido toldo verde apenas daba sombra sobre la acera, en la cuesta, frente a un cuartel. Los soldados perdían las horas allí, ruidosos y tristes como muchachos en el patio de un internado. Él y sus padres cenaban a las 9, en una mesa cercana a la cocina, cuando los muchachos se marchaban. Su madre era una mujer encorvada, gastada por el cansancio y las varices. Decía que tenía los ojos muy negros, rodeados de un cerco oscuro, a esas horas tan marcado que deseaba cubrirlos con una mano para cerrárselos, como se hace con los muertos. Les miraba cenar mordisqueando trozos de pan. Nunca se ponía un plato delante. Hablaba de ella como si ella hubiera puesto la palma abierta sobre aquellos grandes y negros ojos agotados. Tenía las extremidades largas. Sus rodillas eran engranajes con las muelas a la vista. Me gustaba verlas sobre mi cama y levantaba las sábanas mientras dormía. La enfermedad de mi madre también se reflejaba en sus ojos. Su lento desmoronamiento me afectaba más de lo que yo entonces creía, hasta empecé a vestirme como ella. Un día, al mirarme al espejo, la reconocí en el pañuelo que llevaba al cuello y en mi expresión. Otras veces me había ocurrido. El movimiento de mis manos o el sonido de mi risa me la recordaban de pronto con todo el peso de la genética. El parecido no me agradaba, pero aquella vez ante el espejo lo viví como una especie de penitencia. Mi madre se moría y yo, en vez de sentir tristeza, mimetizaba sus gestos. Y sin proponérmelo me alejé de Joan, porque era yo quien la había buscado, porque no me gustaban jóvenes, porque estaba haciendo ridículo. Mientras mi madre se encerraba en sí misma y se llevaba mi infancia, el miedo sin nombre a la noche y los juegos ensimismados, el primer desasosiego, su regazo y la necesidad de cada objeto de nuestra casa. Me reía de mí misma. El amor me parecía muy triste, pero amaba la electricidad de mi cuerpo cuando notaba la cercanía del de Joan, aunque fuera a mis espaldas, y la llamada de su respiración. Amaba la necesidad de tocarlo y el deslumbramiento con que había mirado su desnudez, los huesos de sus caderas, el hueco de su cuello esperando mis labios. Era un muchacho delgado y torpe, pero noto aún el calor que desprendía. Noto sus dedos. Mi boca solo quería acercarse a la suya una y otra vez, con la impaciencia de los amantes que arden y ríen y se buscan y pretenden romper la separación que gozan. El desgarro del deseo no puede explicarse, tampoco lo que nos deja. Ojalá pudiera pensar que las palabras curan. Sería como creer que algo de lo que podemos hacer coserá por fin la unidad rota, como los dedos de Baiba cosían el aire aquel día. Pero las palabras nombran, distinguen, señalan. A veces podemos sentir que tocamos lo intocable, que tocamos con los ojos, que la palabra cruza la frontera y llega, desprendida de nuestras limitaciones, allí donde nunca llegaremos nosotros. En el momento menos pensado, cuando menos lo esperamos, sin ningún Dios cerca. Carlos Williams
Dejó una nota en la mesa de la cocina a su mujer una noche. Solo es para decirte que me he comido las ciruelas que había en la nevera y que probablemente guardabas para el desayuno. Perdóname, estaban deliciosas, tan dulces y tan frías. Al día siguiente la encontró y vio allí un poema que incluiría más tarde en un libro. Las palabras decían mucho más que el lacónico mensaje que él escribiera. Habían escapado. Como de niños creíamos que en la oscuridad los muñecos cobraban vida y celebraban fiestas en las que no podríamos participar. Mostraban la intimidad del médico poeta con su mujer y su intimidad solitaria de noche, disfrutando lo que a veces nos regala la vida, dulces, frías, deliciosas ciruelas entre los dientes. Quisiera creer que las palabras pueden salvar, que con ellas es posible renacer, siempre que sea capaz de descargarlas del peso de la historia, si las rescato una a una, costosamente, como a potros de un pajar ardiendo. Quisiera, pero hay en mi cabeza una música que nunca oirán, como nunca tocarán con mis manos. Lo que de veras me empuja a escribirlas es que nadie me pide que lo haga. Todas son robadas. Lo más importante que me enseñaron lo aprendí casi sin escuchar, de muy cría, en el momento que marcaron mis límites, en el momento que me dictaron: los seres vivos nacen, crecen, se reproducen y mueren. Y lo apunté con mi lápiz en una cuartilla pautada, solo preocupada por mi letra. Ahí no tiene cabida este hurto, este irse del camino trazado, de la necesidad de la especie. Escúchame, te hablo. Fuera nieva, el mar está lejos, o el calor es inaguantable y los animales buscan sombra y agua, mientras yo convierto con mi lenguaje el mundo en un mundo imaginario que no exige de mí más que ser dicho, como si el mundo también supiera lo que es el deseo y nos pidiera nuestra boca hambrienta para existir de otra manera, lejos de su voluntad.